Muy buenos días niños, un placer nuevamente encontrarme con ustedes. Hoy día es lunes 24 de agosto de 2020 y espero que vengan muy recargados de energía para comenzar este nuevo periodo después de estas ricas vacaciones. Hoy día vamos a hacer una modificación a partir de hoy que consiste en que la clase del viernes la cambiamos para el lunes, pero con la siguiente salvedad. Vamos a alternar una semana comprensión lectora y otra semana expresión escrita. Esta semana partimos con comprensión lectora. ¿Ya? Entonces vamos a ir alternando una y una, pero van a ser los días lunes. Y nuestras clases de contenido propiamente tal van a ser los días miércoles y viernes. Aclarado esto, doy inicio a nuestra clase de hoy. Quiero hacerles un par de preguntas. ¿Cuántas veces les ha pasado lo que les voy a comentar ahora? Que se encuentran con alguien, con un amigo y les dice, hoy te cuento, te hago un resumen de la película que fui a ver al cine o del libro que me acabo de leer, y terminan contándolo todo, pero absolutamente todo. Y uno dice, bueno, si ya me lo contó todo, ¿para qué me leo el libro o para qué veo la película si ya sé todo lo que va a pasar? O con eso, y una vez que tú lo escuchas, decís, ¿cómo resumo el texto? ¿Cómo resumo la película? O a veces te pasa que ves el tráiler de una película o la contratapa de un libro y dices, uy, lo quiero leer. Quedaste con la curiosidad porque no aparece todo, ¿cierto? Te dan una línea ahí como, o te cuentan un poquito y uno dice, uy, qué ganas de leer el libro o de ver esta película. Y preguntarte también, ¿qué necesito para realizar un buen resumen? ¿Qué necesitaré? ¿Bastará con un lápiz y un papel? No, ¿cierto? ¿Con poner todas las ideas? ¿Qué necesito? O a veces estar contando algo que te pasó en el recreo, que te pasó el fin de semana, que te pasó con una amiga o un amigo, y te digan, ya, pues vamos al grano, resume. Y uno dice, uff, ¿qué habrá pasado? ¿Qué necesito? Después de estas preguntitas, ¿te queda claro más o menos qué es lo que vamos a ver hoy día, en qué vamos a trabajar? Bueno, recuerda ir tomando apuntes, ya, que no se te olvide. Y sí, tienes razón, lo que vamos a trabajar esta semana tiene que ver con los resúmenes. Cómo hacer un buen resumen, cómo elaborar un resumen. Vamos a partir nuestra clase con esta lectura, que es la contaminación de las aguas marinas, para poder resumirla a partir de una secuencia de pasos que te van a ayudar, que son una estrategia que te van a permitir elaborar buenos resúmenes y que claramente son aplicables no solo a lenguaje, sino que también son aplicables a los textos que podamos leer en historia, que podamos leer en biología, religión, incluso hasta las películas que vamos a ver al cine o a las cuales tenemos acceso. Partimos entonces. Los ríos transportan al mar muchos de los contaminantes agrícolas, urbanos e industriales que recogen a lo largo de su recorrido. También es frecuente encontrar en las aguas marinas basuras flotantes y plásticos de las embarcaciones turísticas y deportivas. En principio, los mares tienen la capacidad de diluir y dispersar las sustancias contaminantes que reciben, pero en la actualidad la cantidad de vertidos ha aumentado tanto que el mar ya no es capaz de asumirlos. Poco a poco comienzan a notarse algunos efectos negativos de esta contaminación, especialmente patente en mares cerrados o casi cerrados, como el Mediterráneo. Además, en el transporte marítimo, sobre todo el de productos petrolíferos, suelen producirse accidentes que aportan al mar enormes cantidades de petróleo o de otros productos. Aunque el porcentaje de accidentes que pueden ocurrir sea mínimo, la cantidad de barcos que surcan el océano es muy grande. Esto está tomado de calipedia.com España, consultado el 5 de septiembre de 2011 y es un fragmento.
Entonces, mis queridos niños, como les decía, el objetivo de nuestra clase de hoy es resumir un texto. Pero para ello vamos a ver unas estrategias o técnicas para resumir un texto. El resumir un texto significa rescatar, fíjense bien, rescatar, es decir, quedarme con la información más importante o relevante, ¿ya? Y para ello vamos a seguir ciertos pasos. Recuerden que esta técnica de resumir está relacionada con esta comprensión global del texto, es decir, poder identificar la idea, la funcionalidad, ¿cierto?, del texto. Entonces, el primer paso es seleccionar lo importante y omitir lo accesorio. ¿Qué es lo importante? Es lo relevante. Es decir, vamos a rescatar lo relevante de lo irrelevante. ¿Cómo lo distinguimos? Porque claramente lo que es importante, al sacarlo, nuestro texto va a perder información, va a perder sentido, va a ser difícil poder comprenderlo. Así uno distingue lo que es relevante de lo irrelevante o de lo importante de lo accesorio, ¿ya? Entonces, es importante en el texto identificar o buscar lo central, ¿ya? Y suprimir, es decir, quitar. Este paso está relacionado con la determinación de aquellas ideas que son principales. Por lo tanto, hay que preguntarse, ¿qué es lo central en cada párrafo? Fíjate, relaciónalo con lo que hemos estado trabajando anteriormente, cuando fuimos capaces de identificar temas, subtemas, ¿cierto? Y donde íbamos destacando lo que iba diciendo cada uno de los párrafos, cómo me aportaban a esta idea central. Está todo correlacionado, está todo relacionado, nada es azaroso, ¿cierto? Luego vas a generalizar esta información. ¿Qué es generalizar? Es decir, englobar o agrupar esta información en un concepto o frase inclusiva. En algún momento de tu etapa escolar vimos categorización, vimos hiperónimos e hipónimos también. Y ojo que el hiperónimo ayuda a englobar esta información, ¿cierto? En un concepto, en una palabra, ¿cierto? ¿Cómo podemos englobar esta información? Y de esta forma se reduce la información dada en el texto, ¿ya? Entonces, recuerda bien. Primero selecciono lo importante que tiene que ver con este tema, con esta idea central. Y suprimo, elimino, ¿cierto?, aquella información que no es relevante. Luego generalizo a través de la utilización de categorías, ¿cierto?, de una frase que sea inclusiva, de la utilización de los hiperónimos, ¿cierto?, esta información. Y luego voy a construir e integrar toda esta información. ¿Y cómo se hace? Un resumen es un texto nuevo que se elabora con la información que está contenida en el texto. Es decir, siempre en función del texto. Esto no es al antojo del lector, sino que es a partir de lo que aparece en el texto. En esta fase se trata de dar cohesión a la información seleccionada en los pasos anteriores, es decir, la información que conseguí en el párrafo 1, 2, 3 y cómo la relaciono, y eliminar aquellas reiteraciones que son innecesarias, es decir, esa información que no aporta, y agregar una secuencia en las ideas, ¿ya? Es decir, darle un orden que sea lógico. Eso es. ¿Ya? A lo mejor te suena un poco complejo, yo no diría difícil, sino que diría complejo porque hay una serie de pasos que tengo que seguir y que obviamente tengo que ir recordando con las otras estrategias o técnicas que vimos anteriormente. No están aisladas para nada, ¿ya? Aquí también me pide ir párrafo por párrafo, identificar el tema central, la idea central de cada uno de ellos. Veamos entonces, vamos a aplicar estos pasos para resumir el texto de la contaminación de las aguas marinas y fíjate que lo vamos a hacer en 6 líneas. Entonces, el paso 1 es selecciona lo importante y omite lo accesorio. ¿Qué se puede omitir en el siguiente fragmento? ¿Qué es lo importante?
y lo vamos a ver que está destacado con verde. Entonces dice, los ríos transportan al mar muchos de los contaminantes. Fíjate, eso lo dejamos con verde porque era lo relevante. Agrícolas, urbanos, industriales que recogen a lo largo de su recorrido. Si yo saco esa información, si la omitimos, fíjate que no pierdo la idea, no pierdo el hecho de que estos ríos transportan muchos contaminantes. Lo que me diga que es agrícola, urbano, industriales, me está aportando una información, pero que no es relevante. Y también es frecuente encontrar en las aguas marinas basuras flotantes y plásticos de las embarcaciones turísticas y deportivas, ¿ya? Fíjate que lo relevante acá es el tipo de basura, de dónde proviene para hacer nuestro resumen, no es tan relevante. Luego, el párrafo generalizar esta información. Acuérdate que dijimos que lo generalizamos a partir de una frase, ¿cierto? Que fuera integradora o de hiperónimos, que son estas palabras que me permiten categorizar. Entonces, el párrafo anterior se puede generalizar en la siguiente frase. Los ríos transportan al mar la mayoría de los contaminantes. Ahí en esta expresión, ¿cierto? Se resume lo importante. Y el mar en el mar es frecuente encontrar, ¿cierto? Basuras flotantes y plásticos, que es la otra idea general o la otra expresión que me permite generalizar. Entonces, fíjate bien, ahora hay que construir e integrar la información. Si se cuenta, por ejemplo, con las siguientes ideas generales o principales de los dos párrafos. Fíjate bien, lo vimos anteriormente. Los ríos transportan la gran mayoría de los contaminantes. En el mar es frecuente encontrar basuras flotantes y plásticos. Por lo tanto, ¿cómo quedaría nuestro resumen? Quedaría así. El mar tiene la capacidad de disolver los contaminantes, pero actualmente la contaminación es mayor a esa capacidad. Se podría unir o integrar de la siguiente forma. El mar presenta una gran cantidad de contaminación aportada por los ríos y barcos. Actualmente la cantidad de contaminación es tal que el mar ha perdido su capacidad de diluirla o dispersarla. ¿Te diste cuenta cómo pudimos integrar toda la información? Por un lado, que los ríos transportan estos contaminantes, que en el mar es frecuente encontrar estos desechos, ¿cierto? Y que obviamente son tales que el mar es imposible, ¿cierto?, que pueda diluirla o dispersar. Y no consideramos esos datos accesorios que no aportan a nuestro resumen. ¿Te das cuenta? Porque a veces uno dice, ve al grano o cuéntame lo principal. Muy bien. Bueno, a practicar. Vas a leer, resumir y buscar el mejor título. Todas estas técnicas las hemos visto, por lo tanto tú puedes recurrir a clases anteriores donde trabajamos el resumir, buscar el título, ¿cierto? Los temas y los subtemas. Y te dejo dos fragmentos. Este que está aquí, que habla sobre una estrella, pero no una estrella de cine, ¿cierto? Que quiero que lo leas, que hagas la estrategia de ir marcando aquella información que es relevante, que debe estar. Eso es importante, por lo tanto tienes que preguntarte sobre el tema, de qué trata. Entonces la información que es relevante tiene que estar presente. Lo demás lo omitimos porque es para complementar la información. Entonces te dejo este texto y este que se ve un poquito más extenso, pero que te aseguro que te va a gustar y te va a llamar la atención también, ¿ya? Y acuérdate de buscar títulos y resumir, ¿ya? Esto lo vas a hacer en tu cuaderno, ya, lo mejor, lo más ordenado posible. Vas a destacar aquella información que es importante para poder así hacer un buen trabajo. Esperando que te haya quedado claro y que hayas comprendido que el resumir es expresar con tus propias palabras la información más importante de un texto
y que tiene como objetivo reflejar lo fundamental del contenido, me despido deseando que te organices y que hayas comprendido la clase de hoy. Fíjate que esto no es solo para el lenguaje, te lo vuelvo a decir, esto también te sirve para biología, religión, historia, más adelante filosofía, y para la vida diaria también te sirve. Como puedo resumir una noticia, por ejemplo, o algo interesante que descubrí, que leí por ahí, algún documento nuevo también para mencionar lo fundamental, y por qué no hacer lo mismo que hacen los trailers o las contraportadas, para dejar esa semillita de interés en seguir leyendo y seguir buscando. Me despido y ¿qué te puedo decir? Buen trabajo, y vamos que hay que querer y siempre interesarse por aprender mucho más. Nos vemos el miércoles en nuestra nueva clase, y no se te olvide, esto debe estar en tu cuaderno.